Carballo es uno de esos lugares donde la rutina tiene peso. No es un pueblo pequeño, pero tampoco es una ciudad grande. Es un punto intermedio en el que las cosas importantes no suelen pasar sin que todo el mundo se entere. Las calles son conocidas, los bares son los de siempre y la sensación general es que la vida con sus problemas y sus días grises transcurre dentro de unos márgenes previsibles. Allí, la idea de peligro suele asociarse a lo ajeno, a lo que ocurre en otros sitios, no en Carballo. La tarde del 4 de diciembre de 2024 parecía confirmar esa normalidad. Era invierno, anochecía pronto y el frío empujaba a la gente a refugiarse en los interiores. Los bares estaban llenos de conversaciones tranquilas, de cafés tardíos y cervezas al caer la tarde. Nada hacía pensar que en cuestión de segundos esa rutina iba a romperse de forma violenta. El bar Castro era uno de esos locales integrados en la vida diaria de Carballo. No era un bar conflictivo ni un lugar asociado a problemas. Era un sitio de barrio, con clientela habitual, donde se iba a pasar el rato sin demasiadas expectativas. Esa tarde había varias personas dentro, clientes sentados en la barra, otros en las mesas, el ambiente normal de un día cualquiera, vamos. Entre ellos estaba José Luis Alvarado. Para muchos, sin embargo, no era José Luis, era Chelo el Regidor. Ese nombre no era un apodo improvisado ni una etiqueta mediática. Era la forma en que se le conocía en determinados entornos, una manera de identificarlo rápidamente. Chelo llevaba tiempo en España y se movía con discreción. No era alguien especialmente visible para la mayoría de vecinos, pero tampoco un desconocido absoluto. Frecuentaba algunos bares, tenía contactos, hacía vida normal. Desde fuera nada parecía especialmente llamativo, pero su historia no empezaba en Carballo. José Luis Alvarado era dominicano y arrastraba un pasado vinculado al crimen organizado en su país de origen. No se trataba de simples rumores ni de historias exageradas. Su nombre había aparecido en investigaciones relacionadas con secuestros, extorsiones, cobros violentos de deudas y, según fuentes policiales, también con un homicidio. Durante años había formado parte de un entorno criminal donde la violencia no era un recurso excepcional, sino una herramienta habitual. En algún momento salió de República Dominicana. España fue uno de los lugares donde intentó rehacer su vida, o al menos esconderse. Aquí se movió entre distintas ciudades, siempre con cierto cuidado, sin establecerse demasiado tiempo en un mismo sitio. Cambiar de entorno no significa borrar el pasado, pero sí ganar tiempo. Y durante un tiempo, eso pareció funcionar. Carballo era, en apariencia, un buen lugar para pasar desapercibido. La tarde avanzaba con normalidad en el bar Castro. Conversaciones cruzadas, música suave de fondo, vasos que se llenaban y se vaciaban. Chelo estaba sentado en la barra, mirando el móvil, comportándose como cualquier otro cliente. No había discusiones, no había tensión visible. Nadie parecía pendiente de él de una forma especial. Aproximadamente a las 8 de la tarde, la puerta del bar se abrió. Dos hombres entraron al local. Vestían ropa oscura. Llevaban el rostro cubierto con pasamontañas, guantes. No dijeron nada. No se detuvieron a observar el ambiente ni a buscar siquiera algo con la mirada. Avanzaron directamente hacia la barra. Ese detalle después sería clave para los investigadores. Durante una fracción de segundo nadie reaccionó. En un bar de pueblo, incluso una escena extraña tarda en procesarse. El cerebro busca explicaciones inocuas antes de aceptar el peligro. Ese margen, ese instante de duda, fue suficiente. Los disparos sonaron sin previo aviso. Fueron rápidos, secos, precisos. No hubo amenazas ni gritos, no hubo discusión. Las balas impactaron directamente contra Chelo. Una de aquellas detonaciones en la cabeza fue mortal. Cayó al suelo casi de inmediato. El vaso que tenía delante se volcó y se rompió contra el suelo. El ruido del cristal se mezcló con el ruido de los gritos de los clientes. Y todo ocurrió en menos de 15 segundos. El interior del bar se transformó en un instante. Algunas personas se tiraron al suelo por puro instinto.
Otras se quedaron paralizadas. Un niño que estaba en el local se escondió debajo de una mesa. El miedo no se expresó de una sola forma, sino de muchas, todas desordenadas, todas humanas. Los dos hombres se dieron la vuelta y salieron del bar con la misma frialdad con la que habían entrado. En el exterior, a pocos metros, los esperaban dos patinetes eléctricos. Se subieron a ellos y huyeron por las calles del centro de Carballo, sin ruido de motor, sin necesidad de acelerar bruscamente. Desaparecieron en segundos. Cuando los servicios de emergencia llegaron, Chelo ya estaba muerto. El bar Castro se llenó de agentes, de cintas policiales, de miradas perdidas, casquillos en el suelo, sangre cerca de la barra y clientes en estado de shock. El dueño del bar repetía una frase casi mecánica, como si necesitara convencerse a sí mismo. No sabía quién era realmente ese hombre. Y probablemente era cierto. Para muchos, Chelo no era más que un cliente más. Desde el primer momento, la Guardia Civil tuvo claro que aquello no era un homicidio común. La forma de actuar, la coordinación, la huida, todo apuntaba a una ejecución profesional, un ajuste de cuentas. La noticia se propagó rápidamente. En pocas horas Carballo dejó de hablar de cualquier otra cosa. Un asesinato a tiros dentro de un bar, a plena tarde, con testigos, rompía todos los esquemas. El miedo no se manifestó en pánico colectivo, pero sí en una sensación incómoda de vulnerabilidad. Si podía pasar allí, un pueblo de lo más tranquilo, podía pasar en cualquier sitio. La investigación se activó de inmediato. Por un lado, la reconstrucción técnica del crimen, análisis de cámaras de seguridad, trayectorias de huida, tiempos exactos, recogidas de pruebas. Y por otro, el pasado de la víctima. Y en ese segundo eje, el caso empezó a crecer. Los investigadores confirmaron que José Luis Alvarado estaba relacionado con estructuras criminales en República Dominicana. No se trataba de delincuencia menor. Hablamos de secuestros, extorsiones y violencia organizada. Ese tipo de trayectorias generan enemigos que no se olvidan y deudas que no prescriben, aunque pasen años y aunque uno se cambie de país. Con ese contexto, la hipótesis del ajuste de cuentas se consolidó como la principal línea de trabajo para la policía. No era un conflicto local ni una disputa personal reciente. Era una ejecución vinculada a conflictos antiguos, probablemente ordenada desde fuera y ejecutada por profesionales. La investigación tomó forma bajo un nombre interno, Operación Regidón, uniendo el apodo por el que se conocía a la víctima y su país de origen. A partir de ahí, el trabajo se volvió silencioso, menos visible, más técnico. Cruce de llamadas, análisis de movimientos bancarios, contactos previos a la muerte, posibles intermediarios, etc. Durante semanas no hubo detenciones. Desde fuera parecía que el caso se enfriaba, pero desde dentro se estaba construyendo con paciencia. En investigaciones de este tipo, precipitarse puede ser fatal. Los responsables no suelen cometer errores grandes, sino pequeños, y hay que esperar a que aparezcan. Mientras tanto, Carballo intentaba seguir adelante. El bar Castro cerró durante un tiempo. Las conversaciones en otros bares se llenaron de especulaciones, de silencios incómodos, de preguntas sin respuesta. La figura de Chelo empezó a verse bajo una luz distinta. Para algunos, su muerte era la consecuencia inevitable de su pasado. Para otros, una violencia injustificable que nunca debería haber llegado hasta allí. Lo cierto es que el pueblo había sido escenario de algo que no encajaba con su identidad. Y esa sensación, aunque con el tiempo se atenúe, no desaparece del todo. La investigación, sin embargo, seguía avanzando. Y poco a poco, lejos de Carballo, empezaron a aparecer nombres, movimientos y conexiones que acabarían cerrando el círculo. Antes de seguir, te recuerdo que si te interesan los casos reales contados con calma y contexto, puedes suscribirte al canal y activar la campanita. A ti te lleva un segundo y a mí me ayuda muchísimo a seguir trayendo historias como esta al canal. La investigación continuó lejos de los focos.
Mientras en Carballo la vida intentaba recomponerse, los agentes trabajaban con una premisa clara. Aquel crimen no se había gestado allí. El pueblo había sido solo el escenario final. El origen estaba en otro sitio, en otro tiempo y en otra lógica completamente distinta a la vida tranquila de Galicia. El análisis de las cámaras de seguridad fue uno de los primeros pilares de trabajo policial, no solo las del interior del bar Castro, sino las de calles cercanas, las de tráfico, las de comercios y edificios colindantes. Los investigadores reconstruyeron segundo a segundo los movimientos de los dos sicarios, antes y después. No buscaban solo identificar rostros, sabían que era poco probable, sino patrones, rutas, tiempos, decisiones. La huida en patinete eléctrico, tan comentada en los medios, no fue vista por los agentes como una excentricidad. Todo lo contrario. Era una elección lógica para quien quería desaparecer rápido sin llamar la atención. Sin ruido, sin matrícula, sin necesidad de gasolina ni de aparcar. En un casco urbano como el de Carballo, con calles estrechas y múltiples desvíos, era un medio perfecto. Eso reforzaba la idea de planificación previa. Paralelamente, el foco se centró en la vida de José Luis Alvarado en los meses anteriores a su muerte. ¿Con quién hablaba? ¿Dónde se movía? ¿Qué rutinas tenía? Si había mostrado miedo, si había comentado amenazas, si alguien había notado cambios en su comportamiento. La respuesta, en general, fue desconcertante. Chelo no parecía vivir aterrorizado. No se escondía de forma evidente, no había denunciado amenazas y no había alterado radicalmente su vida. Eso no significaba que estuviera a salvo. Significaba que probablemente no sabía que el ajuste de cuentas ya estaba en marcha. Las conexiones con República Dominicana fueron inevitables. A través de canales oficiales y cooperación internacional, la Guardia Civil confirmó que el nombre de José Luis Alvarado había estado vinculado durante años a investigaciones por delitos graves, secuestros, extorsiones, violencia armada. No se trataba de una figura secundaria. Él había tenido peso dentro de un entramado criminal y, como suele ocurrir en esos entornos, el poder genera enemigos. Salir del país no había sido un cierre, sino una huida, y las huidas rara vez son definitivas. Con ese marco, los investigadores asumieron que el asesinato había sido encargado. No era una venganza improvisada ni un ataque emocional. Era una ejecución limpia, rápida y sin errores visibles. Los autores no preguntaron, no dudaron, no comprobaron siquiera el resultado. Sabían lo que tenían que hacer y cuándo hacerlo. Durante semanas no hubo avances visibles, ninguna detención, ningún sospechoso claro. Para el exterior, el caso parecía condenado a quedar sin resolver, como tantos otros ajustes de cuentas donde los responsables desaparecían al día siguiente. Pero la investigación seguía viva, creciendo en silencio. Fue en ese trabajo lento donde empezaron a surgir las primeras coincidencias inquietantes. Movimientos de personas que no encajaban con sus rutinas habituales, cambios de domicilio repentino, viajes sin una explicación clara, comunicaciones cruzadas con personas vinculadas al pasado del Chelo. Ningún dato era definitivo por sí solo, pero juntos empezaban a dibujar un mapa. Madrid y Barcelona entraron de lleno en la investigación. Allí se concentraban algunos de los contactos que aparecían repetidamente en los informes. La vigilancia fue discreta, constante, sin prisa. Los agentes sabían que estaban ante personas acostumbradas a moverse en entornos delictivos y que cualquier señal de presión podía hacerlas desaparecer. Mientras tanto, en Carballo, el impacto social del crimen seguía presente. El bar Castro permaneció cerrado durante un tiempo. Los clientes habituales cambiaron de rutina. Algunos evitaban el lugar, otros hablaban del tema con una mezcla de morbo y miedo. El asesinato había roto una frontera invisible, la que separa lo que pasa en otros sitios de lo que pasa aquí. La figura de Chelo el regidor empezó a reconstruirse a posteriori. Personas que apenas lo conocían comenzaron a atar cabos.
comentarios sueltos cobraron otro significado. Historias que antes parecían exageradas empezaron a verse como advertencias que habían sido ignoradas. En pueblos y ciudades pequeñas la memoria funciona así. Reordena el pasado a la luz del presente. Para algunos vecinos, la muerte de Chelo era casi una crónica anunciada. Para otros, una injusticia absoluta. Ambas visiones convivieron sin llegar a resolverse porque ninguna de las dos borraba el hecho esencial. Un hombre había sido asesinado en un bar, delante de testigos, en un lugar que nadie asociaba con ese nivel de violencia. A comienzos de 2025, la investigación dio un giro decisivo. Los datos acumulados durante meses empezaron a encajar con más claridad. Dos hombres, ambos de nacionalidad dominicana, aparecían una y otra vez en los cruces de información. Sus movimientos antes y después del 4 de diciembre no eran casuales. Había desplazamientos que coincidían con fechas clave, comunicaciones que se activaban y se apagaban de forma sospechosa. Los investigadores ya no trabajaban con hipótesis abiertas, sino con una línea concreta. Sabían a quién estaban buscando, solo faltaba el momento adecuado para actuar. La operación se preparó con cautela. Registros simultáneos, coordinación entre distintas ciudades, control absoluto de la información fue clave. En este tipo de casos, una filtración puede arruinar meses de trabajo. Y cuando llegó el momento, la actuación fue rápida y silenciosa. En mayo de 2025, casi 6 meses después del asesinato, la Guardia Civil detuvo a dos hombres en Madrid y Barcelona. Ambos fueron señalados como los presuntos autores materiales del crimen. No eran vecinos de Carballo, no tenían relación directa con el bar ni con el entorno inmediato de la víctima. Eso encajaba perfectamente con la hipótesis inicial. El juez decretó prisión provisional sin fianza para estas dos personas y las pruebas, aunque no todas se hicieron públicas, incluían comunicaciones, movimientos y vínculos con redes criminales relacionadas con el pasado de Chelo. La confirmación de que se trató de un ajuste de cuentas internacional cerró una parte del relato, pero abrió otra más incómoda, la de aceptar que la violencia organizada no entiende de fronteras ni de contextos, que puede irrumpir en un bar de pueblo con la misma frialdad con la que actúa en grandes ciudades. El bar Castro reabrió sus puertas. Lo hizo sin ceremonias, sin homenajes, sin declaraciones grandilocuentes. Simplemente volvió a funcionar, pero el lugar ya no era el mismo. Para muchos nunca lo sería. Cada vez que alguien se sentaba en la barra, el recuerdo del crimen aparecía, aunque fuera de forma difusa. Carballo, con el tiempo, fue recuperando su pulso habitual, pero algo quedó marcado, no de forma visible, sino en la conciencia colectiva. El asesinato de Chelo el Regidor se convirtió en una historia que se cuenta con cuidado, con respeto, con cierta incomodidad, porque recuerda que la normalidad es frágil, que la violencia no siempre avisa, que a veces entra, actúa y se va en 15 segundos. Este caso no dejó grandes persecuciones ni tiroteos posteriores, no hubo una escalada de violencia local, pero sí dejó una lección dura. Nadie puede desprenderse del todo de su pasado, y cuando ese pasado está construido sobre el crimen, las cuentas pendientes pueden tardar años en saldarse, pero casi nunca se olvidan. Chelo el Regidor no murió en una calle oscura ni en un ajuste de cuentas a puerta cerrada. Murió en un bar cualquiera, a plena tarde, en un pueblo donde la gente entra pensando que nada grave puede pasar. Murió delante de personas que no sabían quién era realmente, ni qué pasado arrastraba, ni qué cuentas seguían abiertas a su nombre. Ese es, quizás, el aspecto más inquietante de esta historia. No la violencia en sí, no la precisión de los sicarios, ni siquiera la huida en patinete que llamó tanto la atención. Lo inquietante es la normalidad previa, la sensación de seguridad que todos damos por hecha. La idea de que ciertas cosas solo ocurren lejos, en otros lugares. No me ocurre a mí ni cerca, ocurren en otras vidas. Este crimen recordó algo incómodo. El pasado no se queda atrás, viaja contigo. Cambia de país, cambia de idioma, cambia de escenario, pero no desaparece. Y cuando vuelve, no avisa.
Carballo siguió adelante. El bar volvió a abrir durante un tiempo, actualmente se encuentra cerrado. Las rutinas regresaron, pero la historia quedó ahí, integrada en la memoria colectiva del pueblo, como una advertencia silenciosa. Porque hay crímenes que no se recuerdan por cómo ocurrieron, sino por dónde ocurrieron. Y este pasó justo donde nadie esperaba que pasara. Gracias por haber llegado hasta el final y por acompañarme en esta historia. Si te interesa este tipo de contenido, puedes suscribirte al canal para no perderte los próximos casos. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo.